Hola, ¿se escucha bien? Hola, ahora sí. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por venir. Es un placer para mí estar otra vez con ustedes en un nuevo encuentro. Mi nombre es José Lamas, para los que no me conocen, pertenezco al equipo de desarrollo de Artech y en particular soy gerente de producto de GeneXus Server. Y entonces hoy quería contarles un poco en qué hemos estado y en qué vamos a estar sobre GeneXus Server. En realidad son como varias charlas en una, porque GeneXus Server es un producto en el que nosotros volcamos un montón de experiencia, de nuestra propia experiencia como desarrolladores, tanto en el desarrollo de GeneXus propiamente dicho, como en la parte de consultoría de desarrollo con GeneXus. A lo largo de los años hemos acumulado mucha información, muchas buenas prácticas de metodología y demás, y eso es lo que tratamos de volcar en el producto. Entonces por eso hoy quería también hablar un poco sobre buenas prácticas de desarrollo de software, sobre cómo nos ayuda GeneXus Server en esas buenas prácticas, y bueno, y qué hemos hecho y qué estamos por hacer con respecto a esas buenas prácticas en el producto de GeneXus Server. Entonces, voy a comenzar con la primera buena práctica, que es trabajar cada uno en su propio ambiente de trabajo, ¿sí? Es decir, si bien podemos estar construyendo entre varios, o incluso cuando construye uno solo, lo aconsejable en el desarrollo de software es no estar continuamente modificando directamente sobre el producto final, sino trabajar en una copia en la que uno puede probar, puede experimentar, puede ir para atrás, puede ir para adelante, y luego sí volcarlo una vez que está pronto y probado, en forma controlada y ordenada, pasarlo al desarrollo principal. ¿De acuerdo? Es un poco como cuando en la escuela hacíamos los deberes, que yo me acuerdo de mi mamá me decía, no hagas directamente el deber, hacelo primero en un borrador y luego lo pasás en limpio, así la hojita que llevas queda totalmente prolija. Esto es un poco parecido. Entonces, ¿en qué nos ayuda GeneXus Server con esto? Nos ayuda porque está en su propia concepción. En todos los repositorios se trabaja de esa manera. Existe un repositorio central donde se va construyendo el sistema y los desarrolladores trabajan con lo que se llaman copias de trabajo, ¿sí? Que en este caso son KBs, ¿sí? Nosotros vamos a estar construyendo en GeneXus Server siempre una KB, que es el desarrollo, y cada desarrollador va a tener una copia de trabajo en la que trabajar tranquilo. Entonces, en ese sentido, GeneXus Server ayuda directamente, está pensado justamente para ese escenario. Algunas buenas prácticas relacionadas con esto de los espacios de trabajo. En general, lo que se recomienda es no compartir esos espacios de trabajo, esas copias, digamos, tienen que ser personales. Yo manejo la mía, otro maneja la suya, y en cada una de ellas somos dueños y sabemos qué es lo que hemos cambiado, lo que no hemos cambiado, sabemos cuándo podemos ir para atrás, para adelante, etc. ¿Sí? Otra recomendación es no trabajar si no es utilizando una copia de trabajo, que viene de la mano de lo que decíamos al principio. Cuando uno deja de usar ese escenario y empieza a trabajar con una cabeza suelta que anda por ahí, pierde un montón de riqueza y un montón de control de qué es lo que se hizo, cuándo se hizo, por qué se hizo, etc. Entonces, traten de trabajar siempre con cabezas que estén conectadas, digamos, a un repositorio para poder llevar ese tracking. Y la otra recomendación general es tratar de estar sincronizados la mayor parte del tiempo, es decir, tratar de estar lo más sincronizado posible. Esto, tómenlo justamente con que ustedes deciden en qué momento se tienen que sincronizar. Tratan de estar lo más sincronizado posible, pero a su vez elegir el momento adecuado, ¿sí? Si necesitan terminar algo rápidamente, por ejemplo, y no necesitan los cambios de los demás en ese momento, no se metan en ese momento a sincronizarse, porque capaz que al sincronizarse tienen que armar algo que demora, etcétera, etcétera. Entonces eligen el mejor momento para hacer la sincronización, tanto para recibir cambios como para mandarlos. ¿De acuerdo? Bien. Otra recomendación que está relacionado con esto, otra buena práctica en el desarrollo de software en general, es llevar un registro de los cambios que se hacen, tener siempre la posibilidad de revisar el pasado, de mirar hacia atrás, ¿sí? En GeneXus Server, desde el comienzo, tenemos esa posibilidad de ver justamente qué es lo que se ha estado haciendo, se hace automático, es decir, en la medida que nosotros hacemos commit, se va registrando justamente cada uno de los cambios que se hacen en el repositorio. En la versión Evolution 2,
hemos mejorado sustancialmente la forma de ver esta historia, tanto desde el propio GeneXus como desde la consola web de GX Server. ¿Sí? Allí, en la parte superior, se puede ver, en esa parte se maneja, digamos, de las diferentes versiones que puede haber en el server. Eso es lo que estamos viendo, es la historia de cambios que ocurrieron en la KB del server, ¿de acuerdo? Entonces allí se puede elegir de qué versión, entre qué fecha y demás, decir cuál es la historia que quieren ver. En la siguiente sección tienen un detalle de los diferentes commits que se han estado haciendo, quién los hizo, en qué fecha, qué comentario le puso, etc. Y en la sección de abajo lo que tienen es el detalle del commit que está seleccionado. Es decir, en ese commit, cuáles son los objetos que intervinieron, ¿sí? Si se modificaron, si se borraron, si se insertaron, ¿de acuerdo? E incluso pueden, para cualquiera de esos objetos, cuando están mirando la historia, hacer botón derecho y decirle, bueno, quiero ver las diferencias, es decir, en ese commit, en ese objeto exactamente cuál fue el cambio, y entonces lo van a poder ver dentro mismo de GeneXus, un comparador de este estilo, que les muestra las diferencias antes y después del commit, en este caso. Y ahí, en este ejemplo, lo que está viendo es, en ese commit, es una transacción que se le sacaron dos campos a la estructura. Del lado izquierdo, que dice before commit, están esos atributos, y del lado derecho no están. ¿De acuerdo? Otra de las posibilidades que tienen a partir de la historia es decir, bueno, quiero deshacer un commit, ¿sí? Algo que ustedes entendieron que se hizo commit y encontraron que eso producía algún error, pueden decirle, bueno, quiero que me hagas la operación inversa en mi copia de trabajo. Entonces, desde la misma historia dan botón derecho, reverse commit, y lo deshacen en su copia de trabajo. Lo prueban, si eso realmente es una mejora, luego pueden hacer el commit. Algunos consejos entonces relacionados con el manejo de cambios. El primero es fundamental. Los commits tienen que agrupar cambios que están relacionados. Es decir, traten de hacer commits que incluyan todo un conjunto de cambios relacionados entre sí. Normalmente cuando estamos haciendo desarrollo o estamos corrigiendo un cierto error o estamos implementando una cierta feature o una parte de una funcionalidad. Entonces tratemos de que los commits que hagamos agrupen esas cosas y digan, bueno, este commit corresponde a esto. Eso va a facilitar mucho después la posibilidad de revisar qué fue lo que pasó, de entender por qué se cambiaron las cosas, de entender qué objetos se cambiaron junto con qué objetos, ¿sí? Y otra recomendación es que en cada commit haya un solo asunto, ¿sí? Si estoy corrigiendo dos errores, entonces hago un commit para los cambios que corresponden a la corrección de uno y hago otro commit separado para la corrección de otro. También eso me va a facilitar el pasar cosas de una versión a otra, por ejemplo. Porque a veces un error hay que corregirlo en dos versiones, entonces lo hacen primero en uno y después lo llevan a la otra. Si los tienen en commits separados, entonces pueden elegir pasar uno sí, otro no, etc. O revertir uno sí, otro no, etc. ¿Sí? Y otro fundamental que tiene que ver con los cambios es cuando hacen los commits pongan comentarios que sean adecuados, ¿sí? Todo lo que pueda ayudar a entender por qué hicieron ese cambio y a entender por qué no lo hicieron de otra manera, ¿sí? Recuerden que eso es el registro que va a quedar luego para toda la vida, para ustedes y para los demás. Otra recomendación que tiene que ver con el desarrollo de software y de buenas prácticas. Hacer backups. Esto no voy a abundar demasiado de la importancia que tiene hacer backups. Ninguno de nosotros desarrolla software solo por diversión. Nos divertimos, pero además, en general, nos dedicamos a esto. Es decir, somos profesionales de esto, así que ese es nuestro trabajo. Si no lo respaldamos, estamos en problemas. GeneXus Server nos ayuda precisamente por aquella separación de que hablábamos, ¿sí? En la medida en que estamos centralizando en ese repositorio y llevando toda la historia allí, hacer backup del desarrollo alcanza con hacer un backup de la base de datos de las KBs que están en GeneXus Server. Y eso es un backup de SQL Server. ¿De acuerdo? Bien. Recomendaciones con respecto a los backups. Hacer respaldo seguido, ¿sí? Tan seguido como sea necesario. Esto depende de cada organización, depende del nivel de riesgo que quieran asumir, depende de la frecuencia de cambios que tengan, etc. ¿Sí? Pero determinen una cierta frecuencia y traten de que se cumpla. No digan, estaría bueno respaldar, hoy hago uno y no sé cuándo se hará el siguiente. ¿Sí? Establezcan una política de respaldo. Manténganlos seguros, ¿sí? Eso puede ser, por lo menos tiene que estar en otro disco.
preferentemente en otra máquina, puede ser en otra oficina, puede ser en otro país, pero digamos, traten de asegurarse de que esos backups los tengan. Y además de tenerlos, obviamente tienen que servir para algo en caso de que sean necesarios, así que tienen que tener hecha la experiencia de la restauración en caso de que sea necesario. Aunque sea como experimento, un simulacro, por lo menos alguna vez, a ver qué es lo que se hace en caso de que tengan problemas y tengan que recurrir al respaldo. Que no los sorprenda en el caso de que tengan una emergencia. Otra de las buenas prácticas con respecto al desarrollo de software es guardar registro de ciertos hitos del desarrollo que estamos haciendo, ¿sí? Así como en la vida a veces sacamos fotos para poder recordar algunas cosas, que a veces algunos prefieren olvidarlas, pero yo todavía las quiero recordar. Lo mismo pasa con los sistemas, ¿no? Es decir, en el desarrollo nos conviene cada tanto sacar fotos de qué es lo que está pasando. En esto GeneXus Server también nos ayuda, es una operación trivial en la consola hacer congelar una versión, y con eso se tiene todo lo necesario para que si en cualquier momento yo quiero volver a armar un sistema como estaba en determinado momento, lo único que tengo que hacer es bajar una copia de trabajo basada en algunas de esas versiones que están congeladas en el server y mandar a armar. Allí tengo toda la información necesaria. Por supuesto, a su vez, cuando están haciendo backups o haciendo respaldos de la KB que está en el server, están respaldando no solamente el estado actual del sistema, de la KB que están desarrollando, sino que están respaldando todo el detalle de cambios, toda la historia de cambios de esa KB, y están respaldando también todas estas versiones que tienen congeladas, todo en un mismo paso. ¿De acuerdo? Bien, buenas prácticas con respecto a los milestones, ¿sí? Congelar por lo menos cada release, es decir, cada vez que ustedes liberan algo a un cliente o cada vez que ponen algo en producción o que mandan eso a alguien, hagan un congelado, ¿sí? De forma a asegurarse de que pueden volver a ese punto si fuera necesario, ¿ah? Congelar en ese momento, ¿sí? Eso tiene que ser algo estructurado, tiene que estar definido el procedimiento, es decir, como parte del proceso de release, uno de los pasos tiene que ser hacer el congelado. ¿Sí? No tiene que quedar librado a que me acuerdo, no me acuerdo, le mandamos algo a tal cosa, después tengo que hacer el freeze, lo hago dentro de 2 días cuando las cosas ya cambiaron. Tiene que estar establecido para hacer en ese momento. Y por último, y no menos importante, usar descripciones, nombres, etiquetas apropiadas para el congelado que están haciendo. Es decir, de nada les sirve hacer un congelado si luego no saben encontrar cuál es el congelado que necesitan. ¿De acuerdo? Entonces tienen que tener en esos congelados la información necesaria para poder ubicarlo. Otra recomendación con respecto al desarrollo de software hecho en forma profesional, como hacemos nosotros, tiene que ver con el usar diferentes ramas de desarrollo en forma paralela, que es lo que vamos a ver aquí. Esto, en general, no solamente de GXServer, en el manejo con repositorios y demás, es probablemente la funcionalidad más potente de trabajar con un repositorio, y es probablemente también una de las más subutilizadas, ¿sí? Hay muchísimos criterios por los cuales conviene abrir versiones en paralelo de desarrollo. Silvia Kemetlian dio, creo que fue el lunes, una charla sobre metodología de desarrollo con versiones y con GXServer que trataba sobre esto. Pero básicamente uno puede hacer branches o ramas de desarrollo por diferentes versiones, ¿sí? Liberé una versión 1.0 y entonces tengo una rama de desarrollo en la que estoy haciendo lo que va a ser la 1.1, pero tengo otra en paralelo en lo que va a ser la 2.0. Ese es uno de los criterios. Otro de los criterios puede ser por etapas de implantación, por ejemplo, es decir, el que utiliza una versión para los desarrolladores, otra que se utiliza para el ambiente de testing, otra que se utiliza para un ambiente de preproducción, para producción, etc. ¿Sí? Por lo que sea que ustedes hagan todos esos branches, es recomendable hacerlo. En GeneXus Server tenemos esa posibilidad de hacer diferentes ramas de desarrollo,
y lo que hemos estado incorporando es, junto con el mejor manejo de la historia, lo que tienen ahora es muchas más facilidades para pasar cosas de una versión a otra, porque una característica propia del trabajo en paralelo es que muchas veces hay cosas que van en más de un lugar. Entonces, normalmente lo que se hace es hacer el commit primero en uno y luego necesito pasar esos mismos cambios hacia otra versión. Entonces, aquí en esta historia, allí arriba, ¿se acuerdan que yo podía elegir cuál era la versión que estaba viendo? Es decir, de qué versión estoy viendo la historia. Si yo elijo la mía, la que está conectada a esta KB, veo esa, pero puedo elegir otra. Y si elijo otra, una de las cosas que puedo hacer es a un determinado commit decirle bring changes, tráeme los cambios los cambios que corresponden a ese commit y que se hicieron en otra versión, quiero que me los apliques en mi KB local que está conectada a otra versión. Una vez que los tengo en mi KB local, los pruebo, eventualmente algún ajuste y demás, puedo hacer commit en la otra versión. Esa es la forma más eficiente de pasar esos cambios. Y otras facilidades que incorporamos en las últimas versiones, esto creo que está en el último upgrade de la Evolution 2, ¿sí? Es la posibilidad de ver el árbol de versiones del server directamente en GeneXus, en el diálogo de Team Development, o sea, en el IDE. Desde ahí pueden ver directamente el árbol de versiones del server y operar sobre él directamente desde GeneXus sin tener que ir a la consola. Es decir, ahí pueden congelar, y esta es una funcionalidad nueva, Bring All Changes, es decir, entre dos versiones que están relacionadas, yo puedo decirle, bueno, tráeme todos los cambios que no están en mi versión y que se hicieron en esa, tráemelos, ¿sí? Y marca a su vez la referencia de hasta dónde empató para que la siguiente vez me vuelva a traer todos los cambios que necesito. Así que en esto hemos estado trabajando y pensamos trabajar más, sobre todo por la línea, lo hablábamos ayer en el cara a cara, de tratar de incorporar más comandos con semántica. Es decir, acá está, yo les decía, versiones de desarrollo que pueden ser para diferentes escenarios de uso, ¿ah? Y la idea es esos escenarios de uso definirlos explícitamente y que entonces GeneXus sepa, digamos, si las versiones corresponden a etapas de implantación, si corresponden a release y demás, y que tengan comandos específicos apropiados para cada una de esas cosas en lugar de tener que hacerlo ustedes directamente a mano. Es decir, simplificar la forma de usar esas cosas y guiarlos en la metodología de cada uno de esos escenarios. Buenas prácticas con respecto a versiones en desarrollo o branches de desarrollo. Tener una línea principal y mantenerla como línea principal. La línea principal tiene que ser siempre la línea en la que se incorporan todos los cambios, es decir, la línea que va a futuro, la que siempre permanece, la que va a ser siempre la siguiente gran versión, tiene que ser la línea principal, ¿de acuerdo? Y en las otras van abriendo, bueno, por los diferentes criterios, líneas en paralelo, pero en la principal, saber que siempre corresponde a eso. Es importante que cada versión que utilizan, cada branch que crean, tenga una política definida. Es decir, quién puede hacer commits allí, para qué son, ¿sí? Cuándo se puede hacer commit, cuándo no se puede hacer, etc. ¿Sí? Y relacionado con eso, es conveniente que para cada branch esté asignado un determinado responsable, ¿ah? No tiene que ser uno a uno, ¿no? Pero que por lo menos que se sepa de cada branch quién es el responsable. Porque muchas veces en esas cosas de la política que tiene ese branch, surgen dudas, surgen ambigüedades, entonces, bueno, es una buena práctica tener un responsable porque ese es el que decide justamente esas ambigüedades. La siguiente buena práctica de la que les quiero hablar tiene que ver con esto, que es hacer que los builds, lo que ustedes arman, sea siempre repetible, ¿sí? Hoy nos aseguramos, por ejemplo, de sacar fotos, de tener congelados por si necesitamos volver a armar. Pero con eso solo no alcanza, esa es la parte de salvar las fuentes, digamos. Pero necesitamos a su vez que con esas fuentes poder armar la versión exactamente igual que antes, ¿sí? Entonces, ahí la recomendación, sobre todo, tiene que ver con automatizar el armado, ¿sí? Para automatizar el armado, lo que nosotros tenemos desde hace tiempo son lo que llamamos tareas MS Build. Para los que no conocen, MS Build es una tecnología de ejecutar cosas en función de dependencias, ¿ah? Y declarativo. Lo que antes, hace muchos años, hacíamos con los .mac, los make, digamos, es una tecnología alternativa,
pero es mucho más rica, mucho más declarativa, mucho más extensible, y es lo que últimamente ha estado utilizando Microsoft. Y por ejemplo, los proyectos de C# en realidad son un proyecto de MS-Build con la extensión CPROG, ¿no? CS-Prog, pero por dentro lo que son no es otra cosa que eso. Nosotros desde GeneXus también proveemos módulos que permiten meterse en eso, para que en esa declaración de armado de cosas puedan utilizar comandos tales como abrir una KB, mandar a especificar, generar, importar, exportar, etcétera. Y además, desde que introdujimos XServer, agregamos tareas también para poder hacer update, para poder hacer commit, para hacer preview de update. Es decir, prácticamente todas las operaciones que hay con el server las pueden meter en ese esquema. Entonces, con eso lo que pueden hacer, y lo que les recomiendo, es que tengan un proceso de armado automático. Sobre todo para lo que son releases, ¿no? Es decir, para lo que van a mandar hacia afuera. Para lo que hace el desarrollador, dejen que lo haga GeneXus. Para lo que hace hacia afuera, conviene que esté automatizado. El primer paso es ese, que haya un comando con el cual, a partir de una versión, ustedes puedan simplemente hacer update y build con un solo comando. El siguiente paso es automatizar también la ejecución de eso, y eso para eso lo que se usa en general son productos que se llaman servidores de integración continua, que a pesar del nombre rimbombante, lo único que son es un monitor que chequea la determinada versión de determinado repositorio, y en caso de que encuentre de que hay nuevos commits, hace un update en una copia de trabajo y manda a armar. O sea, ejecuta el procedimiento de armado automático que hablábamos antes, ¿sí? Este producto, cruisecontrol.net, se los puedo recomendar porque nosotros lo utilizamos dentro de Artech con mucho éxito. Es un producto open source, no tiene costo, y reconoce nativamente un montón de repositorios estándar de la industria, CBS, Team Foundation, SVN, etcétera, pero además reconoce también GeneXus Server, porque nosotros hicimos un add-in que se distribuye, de hecho creo con la última versión de Version 2 ya se distribuye ese add-in, es colocarlo, así como las extensiones de GeneXus, lo colocan en la instalación de Cruise Control, y entonces a Cruise Control le pueden decir, mi repositorio es GeneXus Server, y él se sabe conectar con GeneXus Server para chequear si hay commits, hacer el update y demás. Buenas prácticas con respecto a esto de armados automáticos, repetibles y demás. Bueno, el primero es lo que decíamos antes, que el armado del producto tiene que ser solo, es decir, tiene que ser la suma y solo la suma de los fuentes y las herramientas que se utilizan para armarlo. Nada más que eso debe intervenir, ¿no? Y los fuentes normalmente los tienen que tener controlados en un repositorio, ¿sí? Versionen cualquier dependencia que tengan con en el armado, es decir, si tienen DLLs externas, procedimientos externos, cualquier cosa que pueda influir en cómo se arma la versión, ¿sí? Les conviene versionarlo también. En la KB de GeneXus tienen la posibilidad de incluir archivos externos y demás, que quedan almacenados dentro de la KB y por lo tanto están sujetos también a versionado dentro de XServer, ¿sí? Y la última es insistir con el tema de automatizar, sobre todo que no haya ningún paso que tenga que ser hecho a mano por una persona. Por dos razones. Una, porque introduce una dependencia indeseable, es decir, si ustedes dejan que hay algún paso que siempre lo hace una persona, dependen de esa persona. Si esa persona se enferma, si esa persona no está, si esa persona está de licencia, genera un problema, ¿sí? Y el otro es que cualquier paso que es hecho por algún humano en forma manual es un punto de falla seguro, ¿sí? Es un punto en donde probablemente puedan fallar, y generalmente falla en los peores momentos, porque es cuando estamos más apurados, en los momentos más críticos y demás. Entonces, si lo tienen automatizado y saben que todos los días se hace y se hace bien, el día que tienen el momento crítico, que lo tienen que hacer rápido y que tienen que asegurarse que funciona, están tranquilos porque saben que es el mismo procedimiento que se ejecuta todos los días y está andando. ¿De acuerdo? Redondeando. Hemos estado hablando entonces de un conjunto de buenas prácticas de desarrollo de software, ¿sí? Y yo traté de mostrarles cómo se relacionan con el uso de GeneXus Server. Estas buenas prácticas en realidad no son específicas de GeneXus Server, es decir, son buenas prácticas de desarrollo de software, son independientes de que desarrollen con GeneXus o que desarrollen a mano con Java, con COBOL o con lo que sea. Es decir, son buenas prácticas de la industria de software, ¿de acuerdo? Y sobre todo organicé la charla alrededor de estas buenas prácticas porque ese es el futuro que nosotros vemos dentro de GeneXus Server. Es decir, GeneXus Server
nació como una herramienta de desarrollo en equipo, de integración de trabajo, pero esa parte ya, digamos, ya la tenemos, la damos por superada, y nuestro horizonte es este tipo de cosas, es decir, colaborar cada vez más, que los desarrollos que hacemos con GeneXus sean lo más profesionales, lo más eficientes y bajo control. Muchas gracias.